El olor a lirios y a cera quemada lo llenaba todo, un aroma dulzón y pesado que se pegaba al fondo de la garganta, haciendo casi imposible respirar. Estaba sentada en la primera fila, con un velo negro que no lograba ocultar el temblor de mis manos, observando el ataúd cerrado de mi única hija, Ana. Decían que el golpe había sido demasiado fuerte, que era mejor recordarla como era en vida, pero esa decisión, tomada por mi yerno Carlos, se sentía como una crueldad más, una última barrera entre una madre y su hija. Mi mente era un torbellino de recuerdos, fragmentos de su risa, el brillo de sus ojos al hablar de sus sueños, todo reducido a una caja de madera barnizada. Sentía el peso de las miradas compasivas sobre mí, pero era un dolor sordo, una anestesia del alma que me impedía llorar. Solo quería abrir esa caja y acariciar su rostro una última vez, decirle que todo estaría bien, aunque supiera que era la mentira más grande del universo. Carlos, mi yerno, estaba a mi lado, recibiendo las condolencias con una actuación digna de un Oscar. Sus hombros se sacudían con sollozos controlados, sus ojos enrojecidos parecían la viva imagen del desconsuelo. La gente lo abrazaba, le susurraba palabras de aliento, y él asentía con una gratitud rota que a mí me empezaba a parecer extrañamente ensayada. Lo observé mientras apretaba un pañuelo contra su boca, un gesto de hombre devastado que lucha por mantener la compostura. Una parte de mí, la parte que todavía quería creer en la bondad, sintió lástima por él. Había perdido a su esposa, la madre de su hijo. Éramos dos almas naufragando en el mismo mar de pena, o al menos eso es lo que el mundo entero, y yo misma, necesitábamos creer en ese instante. Pero algo en su dolor perfectamente empaquetado no encajaba con el caos que destrozaba mi propio corazón. Parecía un luto de manual, demasiado correcto para ser real. Mi ancla en esa tempestad era la pequeña mano de mi nieto, Diego, aferrada a la mía con una fuerza sorprendente para un niño de 7 años. Estaba quieto, con sus grandes ojos fijos en la tapa del ataúd, sin comprender del todo la irrevocabilidad de lo que estaba sucediendo. No lloraba, simplemente observaba todo con una seriedad impropia de su edad, como si estuviera tratando de resolver un acertijo muy complicado. Le acaricié el pelo, ese cabello oscuro y liso, idéntico al de Ana, y sentí una punzada de dolor tan aguda que me cortó la respiración. Él era todo lo que me quedaba de ella, un pedacito de su alma en un mundo que de repente se había vuelto hostil y vacío. Su silencio era más elocuente que todos los lamentos de la sala. Era un silencio lleno de preguntas que nadie, y menos yo, sabía cómo responder. Era la inocencia enfrentada al horror. En medio del sermón del sacerdote, cuyas palabras sobre la resignación y la vida eterna se habían convertido en un zumbido monótono y sin sentido, sentí un tirón en mi manga. Bajé la mirada y vi a Diego mirándome con una urgencia infantil. Me incliné hacia él, esperando una pregunta sobre su mamá, sobre el cielo, o quizás un simple «tengo sed», pero lo que salió de sus labios, en un susurro apenas audible, fue una frase que congeló la sangre en mis venas y detuvo el tiempo. «Abuela», me dijo al oído, con la lógica inocente y confusa de un niño que intenta entender lo incomprensible. «La barriga de mamá está creciendo». Mi corazón dio un vuelco violento. Me quedé paralizada, incapaz de procesar la información. ¿Qué significaba eso? ¿De dónde había sacado una idea tan extraña y macabra en un momento como este? El aire se volvió gélido a mi alrededor. Levanté la vista bruscamente, como si me hubieran despertado de un trance. Mis ojos se clavaron de inmediato en Carlos. Él seguía allí, junto al féretro, secándose una lágrima furtiva que rodaba por su mejilla. Pero ahora, a la luz de las palabras de mi nieto, su dolor se transformó ante mis ojos en una farsa grotesca. La imagen del viudo desconsolado se hizo añicos, y en su lugar apareció la silueta de un impostor. Cada sollozo, cada gesto de aflicción, me pareció de repente un insulto a la memoria de mi hija. La versión oficial, esa historia tan pulcra y trágica de un accidente doméstico, una caída tonta por las escaleras, comenzó a desmoronarse en mi cabeza. Las palabras de un niño de 7 años, pronunciadas en la más pura inocencia, habían encendido una mecha de duda y sospecha
que quemaba con una llama oscura y terrible. Mi instinto de madre se despertó con una furia helada, mientras la gente comenzaba a dispersarse, ofreciéndome pésames vacíos que ya no oía. Apreté la mano de Diego con una nueva determinación. El luto seguía ahí, un abismo negro en mi pecho, pero ahora estaba acompañado de una resolución fría y afilada como el acero. Ya no se trataba solo de llorar a mi hija, sino de escucharla, de entender lo que no pudo decir. Algo estaba terriblemente mal en la historia de su muerte, y las palabras de mi nieto eran una llave, una pieza que no encajaba y que lo cambiaría todo. No sabía qué encontraría ni cómo lo haría, pero en ese preciso instante, frente al ataúd de mi Ana, le hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, por ella, y sobre todo, por el niño que se aferraba a mi mano, el niño que sin saberlo, acababa de darme una razón para seguir luchando en un mundo que se había quedado sin luz. La justicia, a veces, comienza con un susurro. Mi nombre es Rosa Ramírez y tengo 68 años, una edad en la que se supone que una mujer debería estar cosechando la paz sembrada a lo largo de su vida, rodeada de los frutos de su amor. Enviudé hace ya una década, cuando mi Manuel se fue en silencio una mañana, y yo pensé, en mi ingenua soberbia, que ya había conocido la forma más profunda del dolor. Creí que el luto era un túnel que, una vez cruzado, te dejaba en un paraje de serena melancolía. ¡Qué equivocada estaba! La pérdida de mi única hija, Ana, no ha sido un túnel, sino un abismo que se ha abierto bajo mis pies, tragándose el suelo, el cielo y todas las certezas que me quedaban. Ahora vivo en esta casa que construimos Manuel y yo, una casa que antes resonaba con risas y ahora solo devuelve el eco de un silencio sepulcral que ni el tic-tac del reloj se atreve a interrumpir. Mi vida, hasta hace una semana, transcurría con la predecible y reconfortante cadencia de los pequeños rituales. Me levantaba con el sol, y el aroma del café recién hecho era la primera señal de que el mundo seguía en su sitio. Pasaba las mañanas en mi pequeño taller de costura, un cuarto inundado de luz donde el zumbido de la máquina de coser era mi música de fondo, reparando ropas ajenas o creando pequeños vestidos para mi nieto. Por las tardes, me dedicaba a mi jardín, un modesto rectángulo de tierra donde mis rosales y geranios me enseñaban lecciones de paciencia y resiliencia. Mis días eran sencillos, un tejido de hábitos tranquilos que me mantenían anclada a la realidad, que daban forma y propósito a mi soledad. Ahora, esa rutina se siente como el recuerdo de una vida que le perteneció a otra persona, una extraña que no conocía el verdadero rostro de la oscuridad. Para el resto del mundo, siempre he sido la señora Ramírez, una viuda amable, de voz suave y sonrisa fácil. La vecina a la que le pides una taza de azúcar sabiendo que recibirás también una palabra de consuelo. La abuela que siempre tiene un dulce en el bolsillo y una historia en los labios. He cultivado esa imagen de serenidad porque, en gran parte, es mi naturaleza. Prefiero escuchar a hablar, observar a juzgar. Rara vez he levantado la voz en mi vida. Siempre he creído que la calma tiene una fuerza mucho más poderosa que la ira. Me he movido por el mundo con discreción, sin hacer ruido, convencida de que la mejor manera de vivir es pasar desapercibida, cuidando de los míos desde una segunda fila. La gente ve en mí a una mujer frágil, a alguien a quien hay que proteger. Y quizás, hasta ahora, yo también me veía un poco así. Sin embargo, debajo de esta piel de abuela apacible, hay unos huesos forjados en la necesidad y un espíritu que aprendió a no rendirse. Crecí en el campo, en una familia donde el pan nunca sobraba y el trabajo empezaba antes de que saliera el sol. Mis manos, aunque hoy se dediquen a la delicadeza de un hilo o a la ternura de un pétalo, conocen la dureza de la tierra, el peso de los baldes de agua y el frío del invierno en una casa sin calefacción. Aprendí a remendar lo roto, a estirarlo poco, a encontrar belleza en la escasez. Mi Manuel solía decir que yo tenía un corazón de gorrión pero el alma de un roble. Esa fortaleza ha estado latente durante años, adormecida por la comodidad de una vida sin grandes sobresaltos, dedicada por completo al bienestar de mi hija. Pero ahora siento cómo esa vieja madera, esa fuerza silenciosa,
despierta en mis entrañas. Ana no era solo mi hija, era la continuación de mi propia historia, la mejor parte de mí. Después de la muerte de Manuel, ella se convirtió en mi ancla y mi faro. Nuestras conversaciones telefónicas diarias eran el hilo que cosía mis días, un intercambio de anécdotas, preocupaciones y risas que me hacían sentir menos sola. Yo le daba consejos que ella rara vez seguía, y ella me contaba los detalles de su trabajo en la oficina, las presiones, los pequeños triunfos y, sobre todo, las ocurrencias de Diego. Su voz era el sonido de mi paz. Verla convertirse en una mujer fuerte, independiente y en una madre tan amorosa era el mayor orgullo de mi existencia. Perderla no ha sido perder una parte de mí. Ha sido como si me arrancaran el corazón del pecho y me pidieran que siguiera respirando con el hueco sangrante y vacío, y en el centro de ese hueco, como una pequeña y titilante vela en medio de la más absoluta oscuridad, está Diego. Mi amor por él siempre ha sido inmenso, pero ahora se ha transformado en algo más feroz, más primitivo. Es mi única vulnerabilidad, el punto exacto donde el mundo puede herirme de la forma más devastadora, pero es también, irónicamente, la fuente de una fuerza que no sabía que poseía. Él es la promesa viviente de Ana, el legado de su amor, su carita confundida en el funeral, sus palabras susurradas que lo cambiaron todo. Me han dado una misión. Protegerlo ya no es solo un deber de abuela, es el único propósito que le queda a mi vida. Debo asegurarme de que crezca a salvo, lejos de la sombra que presiento, y de que un día conozca la verdad sobre la maravillosa mujer que fue su madre. Por él, soy capaz de enfrentarme a cualquier monstruo. Así que aquí estoy, una mujer de 68 años que se mira en el espejo y apenas reconoce a la persona que le devuelve la mirada. La dulzura de mis ojos se ha visto empañada por una determinación gélida. Las arrugas que antes contaban historias de risas y preocupaciones ahora parecen los surcos de un mapa que lleva a un destino incierto y peligroso. La rosa serena y dócil se está desvaneciendo y en su lugar está naciendo alguien que no pide permiso, que no teme a las sombras, porque ahora vive en una de ellas. El dolor sigue ahí, una brasa ardiente que nunca se extinguirá, pero alrededor de esa brasa estoy construyendo una fortaleza de silencio y estrategia. Ya no soy solo una madre de luto. Me he convertido, sin buscarlo, en la guardiana de una memoria y en la silenciosa cazadora de una verdad que me fue arrebatada. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia siempre fue un universo pequeño, un triángulo de amor formado por mi Manuel, nuestra Ana y yo. No tuvimos más hijos. Ana llegó como un milagro tardío y llenó nuestra existencia de tal manera que nunca sentimos la necesidad de más. Tras la partida de Manuel, ese triángulo se convirtió en una línea directa, una conexión inquebrantable entre madre e hija. Éramos un equipo, dos mujeres apoyándose mutuamente, en un mundo que no siempre es amable con las que están solas. Y entonces llegó Diego, y nuestra línea se convirtió de nuevo en un pequeño círculo de afecto, con él en el centro, irradiando una luz que nos calentaba el alma. No tengo hermanos cerca, ni una red de primos o tíos a los que recurrir. Mi familia, mi todo, se reducía a ese pequeño núcleo. Ahora, de ese núcleo solo quedamos mi nieto y yo, orbitando alrededor del hombre que se interpuso entre nosotras. Recuerdo el día que Ana nos presentó a Carlos como si fuera ayer. Llegó a casa con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, de la mano de un hombre que parecía sacado de un anuncio de revista. Carlos Pineda era la personificación del encanto. Alto, bien vestido, con una sonrisa perfecta y una facilidad de palabra que podía cautivar a cualquiera. Me llamó suegra desde el primer día, me trajo mis flores favoritas y elogió mi comida con un entusiasmo que me hizo sentir como la mejor cocinera del mundo. Vi a mi hija mirarlo con una adoración que me conmovió y, por un tiempo, yo también caí bajo su hechizo. Parecía el hombre que toda madre desearía para su hija. Ambicioso, atento, protector. Nos prometió que haría a Ana la mujer más feliz del mundo.
y su seguridad era tan convincente que le creímos sin dudarlo. Pero la fachada brillante de Carlos ocultaba una estructura podrida por la pereza y la codicia. Su verdadera motivación nunca fue el amor por mi hija, sino el acceso al estilo de vida que ella, con su esfuerzo y talento, podía proporcionarle. Mientras Ana ascendía en su carrera como gerente, trabajando hasta tarde y asumiendo cada vez más responsabilidades, Carlos vivía en un perpetuo estado de emprendimiento, con proyectos grandilocuentes que nunca se materializaban y reuniones de negocios que sospechosamente siempre tenían lugar en campos de golf o restaurantes caros. Él era un maestro en el arte de gastar el dinero que Ana ganaba, convenciéndola de que cada lujo, el coche deportivo, el reloj de marca, las vacaciones exóticas, era una inversión en su imagen, como pareja de éxito. En realidad, él la veía como su posesión más valiosa, su fuente de ingresos inagotable. Mi relación con él fue una lenta y silenciosa erosión de la confianza. Al principio, mi instinto me susurraba que algo no iba bien, pero lo acallaba por miedo a entrometerme, a ser la suegra estereotipada que ninguna nuera desea. Sin embargo, las señales se acumulaban como polvo en un mueble olvidado. Notaba la forma en que sus ojos brillaban al hablar del bonus anual de Ana, pero se nublaban de aburrimiento cuando ella le contaba los problemas de su día a día. Observaba cómo la aislaba sutilmente de sus amigas de toda la vida, aquellas que podían ver a través de su encanto superficial. Nunca hubo una discusión abierta entre nosotros. Mi desaprobación era un lenguaje no hablado, una tensión palpable en mis visitas, una cordialidad forzada que ambos manteníamos por el bien de Ana. Ella estaba tan enamorada que yo no me atrevía a romperle la burbuja, una cobardía que ahora me quema por dentro. El episodio que cimentó mi desconfianza fue la organización de su boda. Ana soñaba con una ceremonia íntima, algo sencillo y significativo en el jardín de nuestra casa. Pero Carlos la convenció de que necesitaban algo grande, un evento que reflejara su estatus. Hablaba de contactos, de impresionar a posibles inversores, de construir una imagen. La realidad era que quería una fiesta para su propio ego. Ana, deseosa de complacerlo, cedió. Se gastaron sus ahorros y, aún así, no era suficiente. Recuerdo la tarde en que mi hija vino a verme, con los ojos llenos de angustia, para pedirme ayuda. Acabé vendiendo un pequeño terreno que Manuel me había dejado, el único patrimonio tangible de mi vida, para pagar por los caprichos de un hombre que veía el matrimonio no como una unión de amor, sino como una transacción comercial. Ese día entendí que él siempre la haría sentir insuficiente. Y ahora, ese mismo hombre está de pie junto a la tumba de mi hija, interpretando el papel del viudo destrozado con una maestría que hiela la sangre. Su dolor es una herramienta, una máscara que utiliza para ganarse la simpatía de todos, mientras, por detrás, sus hilos ya se están moviendo. Me habla con una voz compungida sobre la necesidad de organizar los papeles de Ana por el bien de Diego. Una forma velada de hablar de testamentos, seguros y propiedades. Se ha erigido como el único guardián del futuro de mi nieto. Un futuro que planea financiar con el patrimonio de mi hija muerta. La batalla que se avecina no será ruidosa, será una guerra silenciosa, librada en la sutileza de las conversaciones, en la manipulación de las apariencias y en la búsqueda de una prueba que lo desenmascare. Y él, en su arrogancia, me subestima. Cree que soy solo una vieja inofensiva, ahogada en su pena, en el fondo de un viejo baúl, debajo de manteles bordados y ropita de bebé. Todavía guardo un cuaderno con bocetos y retales de tela. Es todo lo que queda de mi sueño. Un sueño que tenía nombre y un lugar imaginado en la plaza del pueblo. El hilo de Ariadna, una pequeña tienda de vestidos hechos a medida. Me imaginaba el tintineo de la campanilla en la puerta, el olor a tela nueva, las clientas sonriendo al verse en el espejo con una de mis creaciones. No era una ambición de riqueza, sino un anhelo de tener un espacio propio, un lugar donde mi creatividad pudiera florecer y convertirse en mi sustento. Ese cuaderno es el testamento de la mujer que pude haber sido, la artesana que renunció a su arte para
convertirse en la arquitecta invisible del futuro de su hija. Cada vez que lo abro, siento la punzada de esa vida no vivida, un sacrificio que hice con amor, pero que no por ello dolió menos. Desde que Ana era pequeña, mis manos estuvieron al servicio de su porvenir. Mis días se dividían entre dos mundos. Por las mañanas, el olor a lejía y productos de limpieza se impregnaba en mi ropa mientras dejaba relucientes las casas de otras familias. Por las tardes, y hasta bien entrada la noche, el zumbido de mi máquina de coser era la banda sonora de nuestro pequeño apartamento. Hacía arreglos para los vecinos, cosía uniformes escolares, transformaba vestidos viejos en prendas nuevas. Recuerdo el dolor constante en mi espalda, la hinchazón de mis pies al final del día y las yemas de mis dedos, siempre ásperas y a menudo pinchadas por alguna aguja rebelde. Pero todo ese cansancio se disolvía cuando veía a mi Ana haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, con su carita concentrada, y sabía que cada gota de mi sudor era un ladrillo más en el camino que la alejaría de una vida de trabajos precarios como la mía. El mayor de todos los esfuerzos llegó cuando Ana decidió que quería ir a la universidad para estudiar administración de empresas. En nuestra familia la universidad era un lujo tan inalcanzable como la luna, pero yo vi la determinación en sus ojos y le prometí que encontraríamos la manera. Esos fueron los años más duros. Dupliqué mis horas de limpieza. Acepté todos los trabajos de costura que pude encontrar. Dormía apenas 4 o 5 horas por noche. Mis manos se agrietaron y mis rodillas empezaron a protestar, pero mi voluntad era de hierro. Cada pago de matrícula era una victoria. Cada libro que le compraba era un tesoro. Mi único objetivo era que ella pudiera terminar su carrera sin la carga de una deuda, que pudiera empezar su vida profesional con las alas desplegadas, sin cadenas que la ataran al suelo. Su graduación fue mi verdadera jubilación del cansancio. Y vaya si lo logramos. El día que Ana se graduó, con su toga y su birrete, sentí un orgullo tan inmenso que creí que el corazón me estallaría en el pecho. Lloré en silencio, oculta entre la multitud, al escuchar su nombre. Esa victoria era mía también. Cada diploma en la pared de su oficina, cada ascenso que consiguió, cada meta profesional que alcanzó, era la prueba tangible de que mis sacrificios habían valido la pena. Ella se convirtió en una gerente respetada, una mujer brillante y capaz, admirada por sus colegas. Su éxito era el reflejo de mi amor, la materialización de todas mis esperanzas. Yo no necesitaba reconocimientos ni aplausos. Me bastaba con verla feliz, realizada, viviendo la vida que yo solo había podido soñar para ella. Su bienestar era mi mayor recompensa. El único dividendo que siempre esperé de mi inversión de amor incondicional fue justo en la cima de su éxito, cuando ya era una mujer independiente y con un futuro prometedor, que Carlos apareció en su vida. Él no conoció a la Ana estudiante que se quedaba dormida sobre los libros, ni a la Rosa que llegaba a casa con el cuerpo molido por el trabajo. Él llegó para el acto final, para disfrutar del espectáculo cuyo montaje se había perdido por completo. Se instaló en la vida de mi hija con una facilidad pasmosa, dando por sentado el confort que ella le ofrecía. La casa elegante, los viajes, la vida social. Nunca preguntó por el esfuerzo que había detrás de todo aquello. Simplemente asumió que era su derecho como pareja de una mujer exitosa. Él no vio el sudor, solo vio el brillo, y se dedicó a pulirlo para que reflejara su propia imagen. El golpe final a mis propios sueños llegó con la boda, justo cuando Ana había alcanzado una estabilidad económica que me permitía, por fin, empezar a ahorrar para mi pequeño taller. Carlos apareció con sus delirios de grandeza. La boda íntima que mi hija deseaba fue descartada por un evento ostentoso que sirvió de escaparate para la vanidad de mi yerno. Para cumplir su capricho, no solo se fueron los ahorros de Ana, sino también el dinero que yo había guardado con la ilusión de el hilo de Ariadna. Recuerdo firmar el cheque en el banco con la mano temblorosa, sintiendo que no solo le entregaba mis ahorros, sino el fantasma de mi última oportunidad. Lo hice por ver feliz a mi hija en su gran día, pero mientras sonreía para las fotos, sentía el sabor amargo de una renuncia que me sabía a derrota. Ahora, en la soledad de mi duelo, el
desequilibrio de esa ecuación me golpea con una crueldad insoportable. Yo lo di todo, mi tiempo, mi salud, mi único sueño personal. Todo lo invertí en la felicidad y el futuro de Ana. ¿Y qué dio Carlos a cambio? Palabras bonitas, promesas vacías y una presencia decorativa. Él fue el invitado de honor en una fiesta que no ayudó a organizar. Se benefició de cada uno de mis sacrificios sin haber hecho ni uno solo. Vivió como un rey a costa del esfuerzo de la reina que mi hija era y del trabajo silencioso de la obrera que siempre fui yo. Él tomó y tomó, sin ofrecer nunca nada que no fuera su encantadora y egoísta compañía. La balanza de nuestra familia siempre estuvo injustamente inclinada hacia su lado. Una madre nunca lleva las cuentas del amor que da. Es una entrega total, un flujo constante que no espera devolución. Pero hoy, con mi hija bajo tierra, no puedo evitar hacer el inventario. Y en la columna del debe, anoto décadas de trabajo, noches en vela, sueños rotos y un amor que traspasaba fronteras. En la columna del haber, solo encuentro su nombre, Carlos, un agujero negro que lo absorbió todo. Y mi sospecha más terrible es que no se conformó con llevarse el dinero y la comodidad. Sospecho que, en su egoísmo infinito, se llevó también la vida de mi hija. Esta ya no es una deuda de gratitud, es una deuda de justicia, y pienso cobrarla hasta el último céntimo, aunque sea lo último que haga en esta vida. En este torbellino de dolor, los recuerdos se han convertido en mi único refugio, pero también en un campo de minas. Cada memoria feliz de mi hija está ahora teñida por la tragedia de su final. Y sin embargo, no puedo dejar de buscarlos, de aferrarme a ellos. Anoche, mientras el insomnio me devoraba, recordé una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, quizás 2 o 3 semanas antes del accidente. Hablábamos de cosas triviales, de una receta que yo le estaba explicando, y de repente ella soltó una carcajada, una de esas risas cristalinas y contagiosas que parecían iluminarlo todo. Me contaba una de las últimas ocurrencias de Diego, algo sobre querer ser un astronauta que cultivara patatas en Marte. Fue una conversación normal, llena de esa cotidianidad que ahora echo tanto de menos y que daría mi vida por recuperar solo por un instante. En medio de esa charla ligera, su tono se volvió juguetón. «Por cierto, mamá, me compré un juguetito nuevo para el salón», me dijo. «Uno de esos altavoces modernos, ya sabes que les hablas y te responden». Yo, que apenas me entiendo con el teléfono móvil, no le di mayor importancia. Ella lo describió como un cilindro pequeño y gris, muy minimalista, de esos que le gustaban a Carlos porque parecían caros y tecnológicos. Dijo que lo había puesto en la estantería junto a los libros y que quedaba muy bien con la decoración. Para mí, era simplemente otro aparato electrónico incomprensible, otro símbolo de ese mundo moderno que avanza mucho más rápido que mis ganas de entenderlo. Asentí al otro lado de la línea, sin imaginar que estaba describiendo el objeto que podría contener la llave de todo. Claro, yo le pregunté para qué servía un cacharro así, si ya tenía un equipo de música perfectamente bueno. Ella se rió de nuevo. «Es para grabar las historias de Diego, mamá», me explicó con esa ternura que ponía en todo lo que se refería a su hijo. A veces dice unas cosas tan brillantes y graciosas que me da pena que se pierdan en el aire. Quiero tenerlas guardadas para que pueda escucharse a sí mismo cuando sea mayor, o para avergonzarlo delante de su primera novia. La idea me pareció encantadora, una de esas locuras de madre enamorada de su hijo. Me la imaginé activando el aparato para capturar la voz infantil de mi nieto, creando un archivo de tesoros sonoros para el futuro. La explicación era tan lógica, tan llena de amor, que no había motivo para dudar de ella ni por un segundo. Sin embargo, ahora que rebobino esa conversación en mi mente, una y otra vez, creo recordar un matiz, un cambio casi imperceptible en su voz, después de hablar de Diego. Hubo una pequeña pausa, y luego añadió algo que en su momento me pareció secundario. Además, con Carlos viajando tanto últimamente por sus negocios, la casa se queda muy silenciosa por las noches. El niño se duerme pronto y yo... bueno, así pongo música o lo que sea. Me hace compañía.
En ese instante, su comentario me sonó a la soledad normal de una esposa que echa de menos a su marido. Pero ahora, esa frase resuena en mi cabeza con un eco siniestro. La casa silenciosa, los viajes de Carlos. ¿Buscaba compañía o intentaba capturar algo más que las historias de un niño? ¿Qué sonidos temía o esperaba escuchar en esa soledad impuesta? Después de esa llamada, la vida siguió su curso y yo olvidé por completo la existencia del altavoz inteligente. Era un detalle sin importancia, uno más en el inventario de la ajetreada vida de mi hija. No volvimos a hablar de él. Ahora, mientras mi mente trabaja sin descanso, tratando de encontrarle un sentido a la frase de Diego sobre la barriga de su madre, el recuerdo de ese aparato ha emergido de las profundidades de mi memoria. Al principio lo descarté como algo irrelevante, otro recuerdo doloroso de una conversación que nunca se repetirá. Pero la imagen de ese pequeño cilindro gris en la estantería del salón de mi hija no deja de volver a mí, una y otra vez, como una pregunta que todavía no sé formular. Aún no sé qué significa, ni si tiene alguna relevancia en absoluto. Mi corazón, el de una madre, quiere creer que su única intención era atesorar la voz de su hijo. Pero mi instinto, ese animal herido y alerta que ha despertado en mí, me dice que las cosas raramente son tan sencillas. El aparato está allí, en esa casa que ahora pertenece a Carlos, en ese salón donde mi hija dio su último aliento. La idea de que pueda contener algo, cualquier cosa, una simple grabación de la voz de Diego, una canción que a Ana le gustaba, se ha clavado en mi mente. Es una semilla de curiosidad, minúscula pero insistente, plantada en medio del desierto de mi desesperación. Una semilla que, por alguna razón que no alcanzo a comprender, siento que debo encontrar la manera de regar. Pasaron apenas unos días después del funeral. Un tiempo borroso medido en tazas de té que no llegaba a beber, y en suspiros, armándome de un valor que no sentía, levanté el teléfono y llamé a Carlos. Mi voz, deliberadamente frágil, le propuso lo que cualquiera esperaría de una madre en mi situación. Ofrecí mi ayuda para empezar a ordenar las cosas de Ana. Le dije que no tenía que hacerlo solo, que podíamos hacerlo juntos, poco a poco. Al otro lado de la línea, su voz era un bálsamo de falsa compasión. «Oh, Rosa, eres un ángel, pero es demasiado pronto», dijo con un tono afectado. «No podría soportar ver sus cosas removidas todavía. Necesito preservar su espacio un poco más». Y añadió que, por supuesto, me traería a Diego a casa, para que yo no estuviera tan sola. Fue una negativa envuelta en seda, el primer muro, educado pero infranqueable, que construía a mi alrededor. Fiel a su palabra, al día siguiente se presentó en mi puerta con Diego. Mi nieto corrió a mis brazos, un consuelo cálido y tangible en medio de tanta frialdad. Mientras el niño jugaba con sus viejos juguetes en el jardín, Carlos se sentó frente a mí en el salón con una taza de café entre las manos y una expresión de profunda preocupación grabada en el rostro. Empezó a hablarme en voz baja, como si compartiera un secreto doloroso sobre lo frágil que estaba Diego. Me explicó con una psicología de bolsillo que volver a la casa, ver las cosas de su madre, podría ser un trauma irreparable para él en este momento. Usó el bienestar de mi nieto como un arma, convirtiendo mi deseo de entrar en mi propia hija en un acto de egoísmo. Me estaba chantajeando con mi propio amor, pintándome como un peligro para el niño que más quería en el mundo. La semana siguiente la sospecha me llevó a actuar. Fui al banco donde Ana y yo teníamos una pequeña cuenta conjunta, un fondo de emergencia que habíamos abierto hacía años. Me acerqué a la ventanilla con el corazón en un puño, solo para recibir una noticia que me heló por dentro. El director de la sucursal, un hombre amable que me conocía de toda la vida, me llevó a su despacho para informarme, con mucho tacto, de que el señor Pineda ya se había presentado allí. Como cónyuge supérstite, había iniciado todos los trámites legales para tomar el control de la totalidad de los bienes de Ana. Mis derechos como madre eran nulos. Salí de allí sintiendo una humillación pública, una impotencia que me asfixiaba. Él no estaba perdiendo el tiempo en su duelo. Su prioridad era clara y constante: el dinero. Su descaro no conocía límites. En una de sus siguientes visitas para dejarme a Diego,
Mientras observábamos al niño jugar, Carlos suspiró teatralmente y se pasó una mano por el pelo. «Esto es muy duro, Rosa», comenzó. «Los gastos del funeral, las facturas, y ahora tengo que pensar en el futuro de Diego yo solo». Me miró con sus ojos de viudo apenado y añadió: «Sé que no es el momento, pero la pensión de Ana tardará en llegar. Cualquier ayuda tuya, por pequeña que sea, sería una bendición ahora mismo». Sentí que la sangre me hervía. Él, que estaba en proceso de adueñarse de cada céntimo que mi hija había ganado con su sudor, tenía la osadía de insinuar que yo, que vivía de una modesta pensión, debía contribuir a sus finanzas. Estaba probando mis límites, intentando debilitarme por todos los flancos posibles. Me di cuenta de que la sutileza no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba una excusa innegable para entrar en esa casa. Después de una noche en vela, se me ocurrió una mentira, una pequeña obra de teatro. Lo llamé, esta vez con una voz cargada de un pánico que tuve que fingir. Le dije que no encontraba por ninguna parte un broche de oro que mi Manuel me había regalado, una joya de un valor sentimental incalculable. Le aseguré, casi llorando, que la última vez que lo había usado fue en el cumpleaños de Ana, en su casa, y que probablemente se me cayó allí. «Por favor, Carlos, tengo que buscarlo. Es lo único que me queda de mi marido», le supliqué. Pude sentir su vacilación al otro lado de la línea. Negarse a una petición así, tan cargada de emoción, lo haría parecer el monstruo que yo empezaba a creer que era. A regañadientes accedió, pero, por supuesto, bajo sus estrictas condiciones. «Claro que sí, Rosa. Ven esta tarde. Yo estaré aquí para ayudarte a buscar», dijo. Y supe que ese ayudarte significaba vigilarme. Y así fue. En cuanto entré en la casa que olía a mi hija pero que ahora se sentía extraña y hostil, él se convirtió en mi sombra. Me siguió de una habitación a otra, observando cada uno de mis movimientos con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Yo fingía mirar debajo de los cojines, detrás de las cortinas, en los cajones, mientras mi corazón latía desbocado. Mi verdadero objetivo era el salón, la estantería que Ana había mencionado en nuestra última llamada. Pero él no se despegaba de mí, y el aire estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente llegamos al salón. Mientras fingía buscar en la alfombra, levanté la vista por un segundo y lo vi. Allí estaba, el pequeño cilindro gris, discreto, casi invisible entre un libro de arte y un jarrón de cristal, exactamente donde ella había dicho. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que temí que él pudiera oírlo. Era real. La prueba, la esperanza, la voz de mi hija, estaba a solo unos metros de distancia, pero tan inalcanzable como la luna. Carlos debió notar mi mirada perdida, porque su voz me sobresaltó. «¿Pasa algo, Rosa? ¿Lo has visto?». Reaccioné al instante, negando con la cabeza y componiendo una mueca de decepción. Tuve que irme de allí con las manos vacías, pero con la certeza abrasadora de que mi objetivo era real y estaba a mi alcance. La frustración era un veneno amargo en mi garganta. Unas semanas más tarde, la escuela de Diego organizó una pequeña función de primavera. Fue un evento público, lleno de padres y maestros. Carlos, por supuesto, estaba allí, desempeñando su papel de padre del año a la perfección. Saludaba a todo el mundo, sonreía, contaba anécdotas conmovedoras sobre cómo él y Diego estaban saliendo adelante juntos. Una de las maestras se me acercó para decirme lo afortunado que era mi nieto de tener un padre tan dedicado. En ese momento Carlos se acercó a nosotras y, pasando un brazo por mis hombros, dijo en voz alta para que varios pudieran oírlo: «Rosa es mi roca, de verdad, pero a veces me preocupo. Se esfuerza demasiado. No hago más que decirle que descanse, que yo puedo con todo». Fue una humillación pública, una forma de pintarme como una anciana senil e indefensa ante los demás. El verdadero golpe llegó unos días después, en privado. Su tono ya no contenía ni rastro de la falsa amabilidad que usaba en público. Me anunció con una frialdad que me paralizó que estaba pensando seriamente en mudarse. «Quizás a la capital», dijo, mirándome fijamente a los ojos. Un nuevo comienzo para Diego y para mí, lejos de tantos recuerdos dolorosos. No era una sugerencia,
Era una amenaza. Estaba blandiendo a mi nieto como un arma, diciéndome sin palabras que si seguía insistiendo, si me convertía en un problema, me arriesgaba a perder al único lazo de sangre que me quedaba en el mundo. La crueldad de su táctica me dejó sin aire. Estaba dispuesto a arrancarme a Diego de la vida con tal de proteger sus secretos y su dinero. Por primera vez desde la muerte de Ana, dejé que una grieta apareciera en mi coraza, de abuela serena. La rabia y el miedo me hicieron estallar. Ana nunca habría querido eso. Le espeté, con la voz temblorosa. Ella amaba esta casa, esta ciudad. Aquí están sus raíces, su madre. Carlos soltó una risa corta y despectiva, un sonido que me hirió más que cualquier grito. «Tú no tienes ni idea de lo que Ana quería», respondió con veneno en cada sílaba. «Tú solo veías la versión de hija perfecta que ella te mostraba. Estaba cansada, Rosa, cansada de este pueblo, de su trabajo, de todo. Estaba retorciendo mis recuerdos, envenenando la imagen de mi propia hija, intentando hacerme creer que yo era una extraña en su vida. Quería destruir mi pasado para controlar mi futuro». Su siguiente movimiento fue una obra maestra de la manipulación pública. Invitó a algunos familiares lejanos, una tía y un par de primos de Ana que apenas la veían, a una cena en la casa para honrar su memoria. Con la mesa puesta y las copas de vino en la mano, anunció solemnemente su decisión de poner la casa en venta. Habló del dolor insoportable de vivir rodeado de recuerdos, de la necesidad de encontrar un nuevo lugar donde Diego y él pudieran sanar. Los familiares, completamente seducidos por su actuación de viudo afligido, asintieron, con compasión, y le dijeron que era lo más sensato. Yo estaba atrapada. Si me oponía parecería una anciana egoísta y cruel, incapaz de respetar el duelo del pobre viudo. Me había aislado y silenciado frente a mi propia familia. Cuando el último invitado se fue esa noche, la máscara de Carlos cayó por completo. Mientras recogía los platos, me lo dijo sin mirarme, como si comentara el tiempo. «El cartel de Se vende. Lo ponen el viernes. He contratado una empresa para que empaque todo la semana. ¿Qué viene?» Hizo una pausa, y luego me miró con una falsa generosidad que era puro cinismo. «Si hay algo de Ana que tengas especial interés en conservar, algún recuerdo, dímelo ahora», dijo. «Veré si te lo puedo apartar antes de que se lo lleven todo al guardamuebles». No era una oferta. Era un ultimátum. El tiempo se había acabado. La casa y el secreto que guardaba estaban a punto de serme arrebatados para siempre. Me había dejado sin opciones, sin salidas. O actuaba ya, o lo perdía todo. El camino de vuelta a mi casa esa noche fue un trayecto a través de una niebla helada que no era meteorológica, sino interna. No recuerdo haber sentido el frío del aire, ni haber visto las luces de los faroles. Mi mente era un túnel en el que resonaban sus últimas palabras, una y otra vez. «Dímelo ahora, y veré si te lo puedo apartar». La falsa generosidad, la condescendencia, el poder absoluto que ejercía sobre el recuerdo y el legado de mi hija. En ese breve trayecto se desmoronó la última y delgada hebra de esperanza a la que me aferraba. La tonta idea de que quizás yo estaba equivocada, que el dolor me hacía ver monstruos donde solo había un hombre torpe en su duelo. Pero su ultimátum no era torpeza, era el golpe final de un martillo de subasta. Estaba liquidando la vida de Ana como si fuera una propiedad en quiebra, y yo era solo una acreedora insignificante. Al llegar a casa, entré en el salón a oscuras y me dejé caer en el viejo sillón de orejas de Manuel. El silencio de la casa, que durante semanas había sido mi enemigo, se convirtió de repente en un aliado. Y fue allí, en esa quietud absoluta, donde todo cambió. No fue un estallido de furia, ni un torrente de lágrimas desesperadas como los que ya había derramado. Fue lo contrario, fue una calma terrible, profunda y cristalina, que se asentó en el fondo de mi alma. El torbellino de dolor, miedo y súplica simplemente se detuvo. Fue como si, después de semanas a la deriva en un mar tempestuoso, mis pies tocaran fondo. Y en ese fondo rocoso y frío, me di cuenta de una verdad simple y devastadora. Había estado suplicando por respeto, por acceso, por amor, al hombre que, sospechaba,
Le había arrebatado todo a mi hija, y en ese instante, el acto de suplicar murió dentro de mí. Mi duelo por Ana no desapareció, pero sufrió una alquimia extraña. La pena, que hasta entonces había sido un peso líquido y amorfo que me ahogaba, se solidificó. Se convirtió en el núcleo duro y afilado de mi nuevo ser. Ya no era una debilidad, sino un arma. El recuerdo de mi hija ya no era solo una fuente de lágrimas, sino un estandarte. Su risa, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo no le gustaba, su feroz amor por Diego. Todo eso se convirtió en mi armadura. Comprendí que la mejor manera de honrar su memoria no era marchitándome en la tristeza, sino luchando por la verdad que le fue negada. Proteger su historia era mi última y más sagrada tarea como madre, un deber que se extendía más allá de la tumba. El amor no terminaba con la muerte, se transformaba en justicia. Con esta nueva claridad, comencé a ver el tablero de juego desde una perspectiva completamente diferente. Todas mis supuestas debilidades se revelaron como mis mayores fortalezas. Mi edad, que él veía como senilidad, mi apariencia frágil, que le inspiraba condescendencia, mi carácter apacible, que confundía con sumisión. Carlos me había subestimado de una forma tan profunda y arrogante que se había vuelto ciego. Me había mostrado todas sus cartas, su codicia, su crueldad, su plan, completamente seguro de que yo era una jugadora insignificante e inofensiva. El papel de la abuela desconsolada y ligeramente perdida ya no era mi realidad, sino mi disfraz, y me lo iba a poner cada día con la dedicación de una actriz, preparándose para el papel de su vida. Su desprecio por mí sería su perdición. Mi mente, por fin despejada de la niebla del dolor, se enfocó en un único punto luminoso, el pequeño cilindro gris musiemefrientes, la estantería. El ultimátum de Carlos, diseñado para aplastarme, me había proporcionado sin quererlo el dato más importante, un plazo. La semana que viene, había dicho. Una empresa de mudanzas vendría a empaquetarlo todo. Una casa revuelta, llena de cajas, de muebles fuera de lugar y de trabajadores extraños entrando y saliendo. El caos que él estaba a punto de crear era, irónicamente, la oportunidad perfecta. En medio de ese desorden organizado, un objeto pequeño podría desaparecer sin que nadie lo notara. Ya no necesitaba pedir permiso para entrar. Necesitaba crear una distracción para poder tomar lo que era mío por derecho de sangre y de verdad, pero sabía, con una certeza absoluta, que no podía hacerlo sola. Necesitaba un aliado, pero no podía ser nadie de la familia, ya que todos habían caído bajo el hechizo de Carlos. Mi mente voló directamente a la casa de al lado, al jardín de don Ernesto López, un hombre viudo como yo. Un detective de policía jubilado que había vivido junto a nosotros durante más de 30 años. Lo había observado incontables veces cuidando de sus rosales con una paciencia metódica, la misma que seguramente aplicaba para resolver sus casos. Era un hombre de pocas palabras, pero de mirada aguda, alguien que entendía la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. No era un amigo íntimo, pero era un vecino decente y, lo más importante, su vida entera había consistido en separar la verdad de la mentira. El primer paso de mi plan se dibujó con claridad en mi cabeza. Iría a verlo a la mañana siguiente. No le contaría mis sospechas más oscuras. Sonarían como el delirio de una anciana rota por el dolor. La estrategia debía ser más sutil. Tocaría su puerta como una vecina preocupada, como la abuela que era. Le hablaría de mis temores por el futuro de mi nieto, de la prisa inexplicable de Carlos por vender la casa, de su amenaza de llevárselo lejos. Le presentaría mi situación como un problema legal, sobre mis derechos como abuela, un asunto tangible y comprensible para un ex policía. Sería una primera prueba para medir su reacción, para ver si en sus ojos de viejo detective todavía ardía la chispa de la justicia. Tenía que construir un puente de confianza antes de revelarle el abismo que pretendía cruzar. Esa noche no dormí, pero no fue una noche de insomnio angustioso. Fue una vigilia en la que la vieja Rosa, la que lloraba y suplicaba, fue enterrada para siempre. Mientras las primeras luces del alba teñían el cielo, hice un juramento en silencio. No más lágrimas delante de él.
No más quejas, no más reacciones emocionales que él pudiera usar en mi contra. A partir de este momento, cada gesto, cada palabra, cada silencio sería una pieza calculada en mi tablero. La abuela afligida sería la máscara, pero debajo, una cazadora paciente y fría esperaría el momento preciso para moverse. La guerra silenciosa había comenzado, y yo, para mi propia sorpresa, estaba lista para luchar. A la mañana siguiente, con el sabor amargo de la vigilia todavía en la boca, horneé un bizcocho de limón, el favorito de don Ernesto. El simple acto de medir la harina y batir los huevos me ayudó a calmar el temblor de mis manos. Con el bizcocho aún caliente en una fuente, crucé el pequeño jardín que nos separaba y llamé a su puerta. Me sentía como una espía en una película, interpretando el papel de la vecina amable, mientras por dentro era un manojo de nervios y determinación. Cuando abrió la puerta, sus ojos, acostumbrados a observar más allá de las apariencias, me escrutaron por un instante. Le ofrecí el bizcocho con una sonrisa ensayada y le pedí si podía robarle 5 minutos de su tiempo para un consejo. La abuela preocupada había entrado en escena y esperaba con toda mi alma que mi actuación fuera convincente. Sentados en su pulcra cocina, que olía a café y a madera, le expuse mi historia, cuidadosamente editada. Omití el susurro de mi nieto, el altavoz inteligente y mis terribles sospechas. En cambio, me centré en hechos que parecían irrefutables y legalmente preocupantes. Le hablé de la prisa incomprensible de Carlos por vender la casa, un lugar lleno de recuerdos que cualquier persona en su sano juicio querría conservar por un tiempo. Le conté su velada amenaza de mudarse y llevarse a Diego lejos de mí, su única abuela. Mi voz se quebró en los momentos justos. Mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Usted que ha pasado su vida tratando con las leyes, don Ernesto, le dije mirándolo con toda la desolación que pude reunir. ¿Qué derechos me amparan? ¿Puede un padre simplemente arrancar a un niño de sus raíces? ¿De su familia? Don Ernesto escuchó todo el relato sin interrumpirme, con los dedos entrelazados sobre la mesa y la mirada fija en un punto más allá de mi hombro. Su silencio, cuando terminé de hablar, era denso e impenetrable. Temí haber cometido un error, haber parecido una anciana histérica. Pero entonces, tras lo que pareció una eternidad, fijó sus ojos en los míos. No me ofreció un consuelo vacío ni un consejo legal inmediato. En su lugar, me hizo una pregunta que me demostró que no estaba hablando con un simple jubilado, sino con el detective que nunca dejó de ser. «Más allá del aspecto legal, Rosa», dijo con su voz grave y pausada, «dígame una cosa. ¿Hay algo en la prisa de su yerno que le haga pensar que está huyendo de algo?» Esa pregunta fue mi primera victoria. Él veía las grietas en la historia. Su perspicacia me dio el valor para dar un paso más, un riesgo calculado. No le conté toda la verdad, pero le ofrecí una parte de ella. Le confesé que el comportamiento de Carlos, desde la muerte de Ana, no era el de un hombre de luto, sino el de un hombre de negocios cerrando una operación. Le hablé de su frialdad, de su obsesión casi inmediata por los temas financieros, de cómo parecía más preocupado por liquidar el patrimonio de Ana que por consolar a su propio hijo. Vi un destello de entendimiento en su mirada. Asintió lentamente y me dijo 2 cosas que encendieron una luz de esperanza en mi oscuridad. Primero, que haría algunas llamadas a antiguos colegas, de forma extraoficial, para averiguar si había algo turbio en el pasado de Carlos. Y segundo, me dio el número de un abogado de familia, un hombre honesto y duro como una roca. Había conseguido un aliado. Los días siguientes fueron una tortura. Un enorme cartel de «Se vende» apareció en el jardín de la casa de Ana. Un grito de neón que anunciaba mi derrota inminente. Carlos, sintiéndose seguro tras su victoria en la cena familiar, había endurecido su postura. Apenas me dejaba ver a Diego, siempre con la excusa de que el niño tenía actividades o de que no se encontraba bien. La casa, mi objetivo, se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Me llamaba de vez en cuando, con su tono falsamente solícito, para decirme que no me preocupara, que él me mantendría informada sobre la venta. Cada llamada era una vuelta de tuerca,
un recordatorio de que el reloj corría en mi contra y de que yo estaba completamente fuera de la ecuación, aislada y sin poder de acción. La desesperación comenzaba a filtrarse de nuevo por las grietas de mi resolución. La oportunidad, como suele ocurrir, llegó disfrazada de contratiempo. Un martes por la tarde, Carlos me llamó, con la voz cargada de irritación. Le había surgido una reunión de última hora e impostergable, y no tenía con quién dejar a Diego. A regañadientes, me preguntó si podía dejármelo un par de horas. Acepté, ocultando el salto que dio mi corazón. Cuando Diego llegó, estaba más callado y triste que de costumbre. Para animarlo, le propuse que hiciéramos galletas. Mientras amasábamos la masa, con las manos cubiertas de harina, me confesó con un puchero que echaba de menos su coche de carreras rojo. «Se me perdió, abuela», me dijo. «Creo que lo dejé en el cajón secreto de mamá, donde guardaba sus tesoros». La frase «cajón secreto de mamá» fue como un relámpago en mi memoria. No era un cajón, era una costumbre. Hacía años, cuando la casa aún se estaba construyendo, Ana y yo habíamos creado un escondite para una llave de emergencia. Detrás de la jardinera del porche trasero había un ladrillo suelto. Dentro del hueco, envuelta en un trapo, dejábamos siempre una copia de la llave de la puerta de atrás. ¿Seguiría allí? ¿Sabría Carlos de su existencia? Era una posibilidad remota, un recuerdo casi olvidado. Pero en mi situación, una posibilidad remota era un tesoro. Con la mayor naturalidad que pude, le pregunté a Diego por ese cajón y me describió un pequeño escritorio que estaba, precisamente, en el salón. El corazón me empezó a latir con una fuerza renovada y peligrosa. Un plan arriesgado y audaz se formó en mi mente en cuestión de segundos. Esperé un rato y luego llamé a Carlos. Le conté, con voz preocupada, que Diego estaba inconsolable por su cochecito, que no paraba de llorar y que no quería comer. «Sé que estás ocupado», le dije, «pero me pregunto si no te importaría que me acercara un momento a la casa a buscarlo. Dice que sabe exactamente dónde está». Para rematar la actuación, le pasé el teléfono a Diego, a quien le había susurrado al oído que le contara al papá cuánto extrañaba su juguete. Carlos, atrapado en su reunión e impaciente por terminar con el drama infantil, suspiró y cedió. «Está bien, Rosa. La llave de repuesto está debajo del felpudo de la entrada», dijo, sin saber que me estaba dando permiso para ejecutar mi verdadero plan. Usé la llave que él me indicó para abrir la puerta principal, por si algún vecino curioso estaba mirando. Pero una vez dentro del jardín, mi verdadero objetivo era el porche trasero. Con el corazón en la garganta, aparté la pesada jardinera y tanteé los ladrillos. Uno de ellos se movió. Metí los dedos en el hueco y allí estaba, envuelta en el mismo trapo de cocina descolorido que recordaba. La llave. Fue una victoria silenciosa y monumental. No busqué el grabador en ese momento. Habría sido una locura. Entré en la casa, fui al salón, fingí buscar en el escritorio y saqué de mi bolso un cochecito rojo casi idéntico que había comprado esa misma mañana. Salí de la casa, cerré con la llave del felpudo y me fui. La misión de reconocimiento había sido un éxito. Ahora, el escenario había cambiado por completo. Ya no era una víctima indefensa esperando el golpe de gracia. Me había convertido en un agente activo en mi propia historia. Tenía dos herramientas que Carlos desconocía por completo. Por un lado, un aliado poderoso y discreto que investigaba su pasado y me preparaba para la batalla legal que pudiera venir. Por otro lado, y más importante, tenía en mi poder una llave, un pasaporte secreto para entrar en el corazón del territorio enemigo. El plan ya no era un sueño desesperado. Era una máquina cuyos engranajes empezaban a moverse. Aún no sabía cómo ni cuándo lo haría, pero la certeza de que podía volver a entrar en esa casa me dio una fuerza y una calma que no había sentido desde antes de la tragedia. La partida de ajedrez había comenzado y yo acababa de mover mi primera pieza. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. La noche antes de la cena de despedida, la casa de mi hija era un laberinto de caos. Los hombres de la mudanza habían pasado el día allí, envolviendo muebles en plásticos como si fueran cadáveres y llenando cajas con los fragmentos de una vida interrumpida.
Ese desorden era mi camuflaje. Esperé hasta que la calle quedó en silencio y, usando la llave que había recuperado del ladrillo suelto, me deslicé por la puerta trasera como una ladrona en mi propio pasado. La casa, a oscuras, estaba llena de fantasmas cubiertos con sábanas blancas. Conteniendo la respiración, avancé hasta el salón. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada crujido del suelo era un trueno. Y allí, en la estantería medio vacía, estaba el pequeño cilindro gris. Mis dedos temblorosos lo rodearon. Lo guardé en mi bolso y salí de allí sin mirar atrás, con el tesoro y la prueba definitiva en mi poder. Esa misma noche, en la seguridad de mi cocina, don Ernesto y yo nos enfrentamos a la verdad. Él, con su pericia de antiguo detective, logró conectar el dispositivo a mi viejo ordenador y acceder a los archivos de audio. El último de ellos estaba fechado el día de la muerte de Ana. Le dimos al play y el aire se llenó con los últimos momentos de la vida de mi hija. Al principio, eran sonidos cotidianos, pero pronto la conversación se convirtió en una discusión. Escuché la voz de Ana, rota por el dolor y la traición, acusando a Carlos de tener una amante, una mujer que, para mi horror, estaba embarazada. Luego la voz de él, fría, negándolo todo. La discusión se volvió violenta. Oímos un forcejeo, el sonido de un golpe, un grito ahogado de mi hija y, finalmente, un ruido sordo y espantoso que nunca olvidaré. Después, un silencio absoluto y asesino. La cena se celebró en El Mirador, el restaurante más elegante y concurrido de la ciudad, una elección de Carlos para que su actuación tuviera el mayor público posible. Allí estaban todos, tíos, primos, algunos amigos de la pareja, todos ajenos a la verdad, todos dispuestos a ofrecerle su compasión. Yo me senté en un rincón de la larga mesa, una figura pequeña y sombría que pasaba casi desapercibida. En mi regazo, mi viejo bolso de cuero contenía mi teléfono, ya conectado por Bluetooth a un pequeño pero potente altavoz. Antes de salir de casa, don Ernesto me había confirmado que sus antiguos compañeros estarían cerca, esperando mi señal, un simple mensaje de texto que ya tenía preparado. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el guión final en mis manos. Tras el plato principal, Carlos se puso en pie, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. Y entonces comenzó su discurso, una obra maestra de cinismo y victimismo. Habló de su amor infinito por Ana, del vacío insoportable que había dejado en su alma y en la de su hijo. Justificó la venta de la casa como un acto de amor hacia Diego, para alejarlo de un lugar cargado de un dolor insuperable. La gente a la mesa lo escuchaba conmovida. Algunos incluso se secaban las lágrimas. Yo lo observaba sin parpadear, sintiendo cómo mi corazón se convertía en una piedra de hielo. Estaba bailando sobre la tumba de mi hija, y todos le aplaudían. El espectáculo era tan obsceno que sentí la necesidad de ponerle fin. Cuando alzó su copa para el brindis final, por la memoria de mi adorada esposa, que nos cuida desde el cielo, me levanté. Mi movimiento fue tan inesperado que el murmullo de la mesa cesó de golpe. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Carlos frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. «Rosa, por favor, siéntate. Esto ya es bastante difícil», dijo, con un tono que pretendía ser compasivo, pero que destilaba irritación. No le hice caso. Agarré mi bolso con firmeza y, con una voz que sonó sorprendentemente clara y fuerte en el silencio del restaurante, declaré: «Creo que en su propia despedida es justo que sea la propia Ana quien tenga la última palabra». Antes de que pudiera procesar mis palabras o moverse para detenerme, metí la mano en el bolso y apreté el botón de reproducción en la pantalla de mi teléfono. Un segundo de estática, y luego la voz de mi hija llenó el espacio. Era su voz, no un eco ni un recuerdo, sino su voz viva, resonando entre los platos y las copas. «¿Cómo has podido, Carlos?», decía la voz de Ana. Hubo un jadeo colectivo. Los invitados se miraban entre sí, confundidos. La cara de Carlos se descompuso, pasando del enfado a la palidez del pánico en un instante. «¿Qué demonios es esto? Apaga eso ahora mismo», siseó, dando un paso hacia mí. Pero era demasiado tarde. Nadie le hacía caso.
Todos estaban hipnotizados por la voz que venía de la tumba. La grabación continuó, y la acusación de Ana resonó con una claridad brutal en el elegante comedor. «No solo tienes una amante, Carlos, sino que la has dejado embarazada. ¿Pensabas que no me iba a enterar?» Las palabras cayeron sobre la mesa como fragmentos de hielo. Se escucharon exclamaciones de asombro. Los rostros de los familiares y amigos se volvieron hacia Carlos, ya no con compasión, sino con una creciente expresión de horror. Él estaba paralizado, expuesto bajo la luz de los candelabros, su máscara de viudo afligido hecha añicos, revelando la cara de un adúltero y un mentiroso. Sus débiles negaciones en Midnight Siena. La grabación solo servían para hacerlo parecer más patético ante la fuerza de la verdad de Ana. Y entonces llegó lo peor. La discusión grabada subió de tono hasta que se oyeron los inconfundibles sonidos de la violencia. Un ruido sordo, un grito de sorpresa y dolor de Ana. El sonido de algo o alguien rodando aparatosamente. Y después, el golpe final. Un golpe seco, nauseabundo, seguido de un silencio profundo y antinatural. El silencio de la muerte. La reacción en el restaurante fue instantánea y caótica. Una de las primas de Ana gritó. Otro invitado se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un gran estrépito. El horror era palpable en el aire. La fiesta de despedida se había convertido en la escena pública de un crimen, y el asesino estaba de pie, temblando, entre todos nosotros. En el silencio aturdido que siguió, Carlos intentó balbucear una excusa, decir que era un montaje, una mentira cruel, pero su rostro, de un color gris ceniciento, y el sudor que perlaba su frente, lo condenaban sin necesidad de más pruebas. La gente que minutos antes le ofrecía abrazos, ahora se apartaba de él como si tuviera la peste. Su humillación era total, pública e irreversible, y en ese preciso instante, mientras el caos reinaba en la mesa, 2 policías uniformados entraron con calma en el restaurante. Habían recibido mi mensaje de texto. Sin prisa, pero con una autoridad implacable, se abrieron paso entre las mesas y se dirigieron directamente hacia la nuestra. El clímax de mi dolor y de mi búsqueda de justicia llegó a su fin cuando uno de los oficiales pronunció su nombre. Carlos Pineda. Él ni siquiera se giró. Se quedó mirando a la nada. Un hombre roto, desenmascarado y acabado. Yo seguía de pie, con el teléfono aún en la mano, sintiendo un vacío inmenso, pero también una extraña paz. No había satisfacción en su destrucción, solo la sensación de un deber cumplido. Había limpiado el nombre de mi hija y le había devuelto la verdad. Mi promesa silenciosa, hecha frente a su ataúd, por fin se había cumplido. La justicia, que a veces es lenta y silenciosa, había llegado para quedarse. Cuando la policía se llevó a Carlos, el restaurante quedó suspendido en un silencio denso, irreal. Los murmullos se habían extinguido y solo quedaban las miradas, una mezcla de horror, pena y un respeto recién descubierto, todas dirigidas hacia mí. Pero yo no sentía ningún triunfo, ninguna exaltación por la victoria, solo un cansancio profundo, un agotamiento que me llegaba hasta los huesos, como si acabara de correr durante días sin descanso. La adrenalina que me había mantenido en pie se disipó de golpe, dejándome a solas con un vacío inmenso. La batalla había terminado, y aunque había ganado, las cicatrices del combate ardían en mi interior. Fue don Ernesto quien, con su calma habitual, se encargó de todo, hablando con la policía y creando una barrera protectora a mi alrededor para protegerme del caos inicial y de la curiosidad morbosa de los presentes. El derrumbe de Carlos fue tan rápido y completo como su ascenso había sido falso. Con la grabación como prueba irrefutable, el juicio fue un mero trámite. Perdió su libertad, condenado a una larga sentencia en prisión que le robaría su juventud y su arrogancia. Perdió hasta el último céntimo del dinero de Ana. El juez, conmovido por la historia, se aseguró de que todo su patrimonio fuera transferido a un fideicomiso a nombre de Diego, designándome a mí como su única administradora. Perdió su reputación, convirtiéndose en el monstruo del pueblo, el hombre cuya historia se contaría en susurros como una advertencia sobre la codicia.
Fue despojado de todo lo que alguna vez había valorado: su imagen, su dinero y su capacidad para moverse por el mundo con su máscara de encanto. Su caída fue un eco perfecto de su crimen, total y sin atenuantes. Pero sus pérdidas más significativas no fueron las materiales. Lo que Carlos perdió de forma irreparable fue el control de la narrativa. Él, que había sido el autor, director y protagonista de una farsa de viudo desconsolado, fue reducido a una nota a pie de página en la historia del coraje de una madre. Perdió el derecho a ser llamado padre, un título que había usado como escudo y como arma. Perdió el amor y el respeto que había cosechado a través del engaño. Su mayor castigo fue simbólico: la aniquilación total de su identidad. El hombre encantador y exitoso que él creía ser nunca existió. La grabación no solo reveló un asesinato, desintegró una vida entera construida sobre la mentira, dejando al descubierto al hombre pequeño, cruel y vacío, que siempre fue en realidad. En contraste con su caída al abismo, yo, sin buscarlo, comencé a emerger de mis propias sombras. La gente del pueblo ya no me veía como la frágil señora Ramírez, la viejecita amable a la que había que compadecer. Ahora me miraban con un respeto que me incomodaba al principio. Me convertí en un símbolo de una fuerza silenciosa, en la madre leona que había defendido el honor de su cría muerta. Esta nueva percepción pública fue el reflejo de una transformación interna mucho más profunda. La mujer temerosa que evitaba los conflictos había sido enterrada junto a su hija. En su lugar, había nacido una matriarca, una guardiana que había descubierto que su voz, aunque suave, era capaz de derribar muros cuando se armaba de verdad y de justicia. La batalla por la custodia de Diego fue, afortunadamente, breve y decisiva. Con una sentencia por asesinato pesando sobre Carlos, la decisión del juez de familia fue inmediata y unánime. Se me concedió la tutela permanente y absoluta de mi nieto. El día que recibí el documento oficial, lo sostuve en mis manos y sentí su peso, no como una carga, sino como el ancla que me aseguraba que la tormenta por fin había pasado. Era mi victoria más importante, la culminación de toda mi lucha. Era la promesa sellada de que el futuro de Diego estaría a salvo, que crecería rodeado de amor y de verdad, lejos de la sombra ponzoñosa de su padre. Mi misión como protectora de la inocencia de mi nieto estaba ahora refrendada por la ley. Tomé entonces una de las decisiones más difíciles pero necesarias. Vendí la casa. Aquellas paredes, que habían sido testigos de los sueños y las risas de mi hija, estaban ahora manchadas por el eco de su último aliento. Conservarla habría sido como elegir vivir en un mausoleo. El proceso de la venta fue, en sí mismo, un acto de purificación. Esta vez fui yo quien dirigió la mudanza, no como una intrusa suplicante, sino como la dueña de un legado. Guardé cada foto, cada libro, cada pequeño tesoro personal de Ana, y ordené que se tirara o se regalara todo lo que tuviera la marca de Carlos, borrando su presencia de nuestras vidas de la forma más literal posible. Cada caja que se cerraba era un adiós a un pasado de dolor y un paso hacia la liberación. Con los recursos de la venta y el patrimonio de Ana asegurado para el futuro de Diego, compré una casita más pequeña para nosotros dos en las afueras del pueblo. Un lugar lleno de luz, con un jardín donde el sol entra sin pedir permiso. Nuestra nueva vida comenzó a tejerse con hilos de una nueva rutina, una basada en la paz y no en el miedo. Plantamos juntos un rosal, al que llamamos Ana. Volví a sentarme frente a mi máquina de coser, pero ya no por necesidad, sino por puro placer, creando ropas de colores vivos para mi nieto. A veces, por la noche, me encuentro dibujando bocetos de vestidos en un cuaderno nuevo, un pequeño guiño a un sueño que, quizás, no ha muerto del todo, sino que simplemente esperaba el momento adecuado para renacer. Mucha gente, con buena intención, me ha hablado del perdón, de la necesidad de soltar el rencor para poder sanar. Pero yo sé que hay actos que no merecen el bálsamo del perdón. Lo que Carlos hizo no fue un error, fue la expresión última de su naturaleza. Perdonarlo sería trivializar el mal que causó, sería una traición a la memoria de Ana. Mi resolución no se basa en el odio, porque odiarlo sería mantener un vínculo con él,
Y yo no quiero ningún vínculo. Se basa en una amputación emocional, en un desprendimiento total y absoluto. Para nosotros, él ha dejado de existir. No hablamos de él. No lo nombramos. Es un capítulo cerrado y sellado. Un mal sueño del que por fin hemos despertado. Es la única forma de asegurar que su veneno no contamine nuestro futuro. Nuestra nueva vida se construye, día a día, sobre los cimientos sólidos de la verdad. Sé que, a medida que Diego crezca, tendré la difícil tarea de contarle la historia completa, sin adornos ni omisiones. Será doloroso, pero necesario. Aprenderá sobre la madre extraordinaria que tuvo, una mujer llena de luz y de amor, y también sobre las decisiones oscuras que tomó su padre. No quiero que viva en una burbuja de mentiras piadosas. Quiero que entienda que la vida es compleja, que la luz y la oscuridad a veces conviven en la misma historia, y que nuestra fortaleza reside en mirar a ambas de frente. Nuestra paz no es la paz del olvido, sino la paz que se gana con valentía, la serenidad que solo se encuentra al otro lado de una batalla librada por la verdad. A menudo por las tardes, me siento en el porche de nuestra nueva casa y observo a Diego jugar en el jardín. Corre, ríe, y su voz infantil es la única música que necesito. Y en esos momentos de paz, mi mente viaja inevitablemente al punto donde todo comenzó, en el silencio de una iglesia, con un susurro. Abuela, la barriga de... Mamá está creciendo. Una frase ilógica, nacida de la confusión de un niño ante la muerte. Y sin embargo, esa fue la primera piedra que removió la montaña de mentiras. He aprendido que la verdad tiene una naturaleza extraña y persistente. No siempre grita desde los tejados. A veces, elige la voz más inocente, el mensajero más inesperado, para abrirse camino. Nos enseña que debemos aprender a escuchar el mundo con el corazón, porque las pistas más importantes rara vez se presentan de forma evidente. A menudo se esconden en los detalles que la lógica adulta descarta. También he llegado a comprender la verdadera dimensión del amor de una madre. Creemos que nuestro trabajo termina cuando nuestros hijos crecen, o peor aún, cuando se van para siempre. Pero no es así. El amor no se disuelve en la muerte, se transforma. Mi amor por Ana, al no poder seguir cuidándola en vida, se convirtió en una fuerza distinta, en instinto, en coraje, en una astucia que yo no sabía que poseía. Se convirtió en una promesa inquebrantable de proteger su memoria y a su hijo. Este viaje me ha enseñado que el amor maternal es la fuerza más implacable del universo, una energía que la codicia no puede comprar, que la mentira no puede sofocar y que ni siquiera la tumba puede contener. Es un legado que sigue luchando, sigue protegiendo, mucho después de que se haya dicho el último adiós. Luchar por la justicia, me di cuenta, no era solo buscar un castigo para el culpable. Era, sobre todo, una batalla por la dignidad. Carlos no solo le arrebató la vida a mi hija, intentó robarle su historia, reducirla a la nota a pie de página de su propia farsa. Quería que el mundo la recordara como la pobre víctima de un trágico accidente, mientras él se beneficiaba de su muerte. Pero mi lucha era para que fuera recordada como realmente fue. Una mujer brillante, una madre devota, una hija maravillosa cuya luz fue apagada por la oscuridad de la avaricia. Defender la dignidad de quienes amamos es, quizás, el último y más grande acto de amor que podemos ofrecerles. Es asegurarnos de que su verdad, y no la de sus verdugos, sea la que perdure en el tiempo. La historia de Carlos es una lección amarga sobre el vacío de la codicia. Él lo tenía todo al alcance de la mano. Una familia que lo amaba, un hogar, una vida de confort que no merecía pero que disfrutaba. Sin embargo, para personas como él, suficiente nunca es una opción. Su ambición era un pozo sin fondo, y en su afán por llenarlo, arrojó dentro lo más valioso que tenía. Al final, en su búsqueda de más, lo perdió absolutamente todo. Es la eterna y trágica paradoja de la avaricia. Te promete el mundo, pero solo te deja con las manos vacías y el alma en ruinas. La verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en la gratitud que sentimos por lo que tenemos y en el amor que somos capaces de dar. Y yo aprendí algo sobre mí misma.
Aprendí que la fortaleza no siempre ruge. A veces es silenciosa, paciente y metódica. Durante toda mi vida confundí mi naturaleza tranquila con debilidad, pero en esta batalla, mi silencio se convirtió en mi estrategia, mi apariencia frágil en mi mejor disfraz y mi paciencia en mi arma más letal. El mundo a menudo nos dice que para ganar hay que ser el más ruidoso, el más agresivo. Pero hay una fuerza inmensa en ser subestimado, en observar desde las sombras mientras los demás subestiman tu poder. La fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, utilizando las herramientas que la vida te ha dado, por humildes que parezcan. Así que aquí estamos, mi nieto y yo, construyendo una nueva vida sobre los cimientos de una verdad dolorosa, pero liberadora. Cada día regamos juntos el rosal que lleva el nombre de Ana, y con cada nueva flor que brota, siento que su luz sigue con nosotros. La lección final, supongo, es que incluso después del invierno más crudo, la vida encuentra una manera de florecer de nuevo. La justicia puede tardar, y el camino, para encontrarla, puede estar lleno de espinas, pero la verdad, impulsada por el amor, siempre, siempre, encontrará su camino hacia la luz. Honramos a nuestros muertos, no quedándonos a vivir en sus tumbas, sino llevando su amor como una antorcha para iluminar el camino hacia el futuro. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido.